Atrapado en un túnel. Octubre 2006. Después de que salí del reclusorio norte, necesitaba unas vacaciones en el sentido de no pensar al 100 en las responsabilidades que tenía. Durante la conversación con Tony Tormenta comprendí que no debía ser comandante para el rescate de su hermano. Si alguien más organizaba ese jale, yo participaría, eso que ni qué, pero no debía hacerme cargo de orquestar una mamada así de grande. Esperé a que Tony volviera a comunicarse conmigo. Sin embargo, llegó antes otra llamada. Tenía añísimos de no hablar con mi hermano José Ricardo. Me dio harto gusto escuchar su voz. Pero él no estaba de ánimo. Tenía malas noticias. Una estaca de la compañía se había metido a casa de mi madre y puso todas sus cosas patas arriba. No la lastimaron porque, como siempre, estaba trabajando en la panadería, pero dejaron sus pertenencias hechas un desmadre. Lo peor fue que a mi papá sí lo levantaron. Dieron con él en su vivienda de Martín Carrera y llevaba 3 días desaparecido. José Ricardo suponía que esas cuestiones podían tener que ver conmigo, aunque no se atrevió a decírmelo. Yo también me hice pendejo y le pedí tiempo para averiguar. Cuando colgué temí lo peor. Obvio que recordé la vez cuando Ciel ordenó eliminar a la familia de Betancourt, después de que ese carnal se volvió informante del gobierno. Así operaba la compañía. Si los mandos te consideraban un traidor, no solo te llevaba a la verga a ti, sino a todos tus cercanos, viejos, jóvenes, niños y hasta vecinos. En otra época el marino habría podido defenderse, pero ya estaba viejo para esas chingaderas. Estuve a punto de ir a encarar a Alaska en su balneario. Si cambié de opinión fue porque ese puto me habría agarrado tirria y podía suceder que mi papá y yo termináramos sepultados en el mismo hoyo. Entonces decidí diferente. Agarré la unidad y fui a buscar a Tony Tormenta y al Cost, que andaban por Matamoros. Dentro de la casa de seguridad donde los hallé, estaban craneando el operativo para sacar al M del penal de Almoloya. Seguían necios con la idea de cavar un túnel y apenas saludé, me mostraron los planos del reclusorio, donde en rojo podía distinguirse el trazo que seguiría la obra de excavación. ¿Cómo vamos a hacer para perforar 2 kilómetros sin que el gobierno se dé color?, pregunté. No utilizaremos maquinaria, únicamente pico y pala. Trabajaremos durante el día para que el ruido se note poco, respondió Jorge Costilla. Pero eso tomará tiempo, insistí con mis dudas. No tenemos de otra, contestó Tony. Ya estudiamos las demás opciones y esta es la única posible. ¡Ta cabrón!, exclamé mientras reflexionaba que la extradición del M a Estados Unidos podía ocurrir de un momento a otro. El COS se puso a explicarme. Los ingenieros dicen que la velocidad con que avancemos dependerá de las chingaderas que haya debajo de la tierra. Si no topamos con piedra, en unos 5 meses habremos logrado llegar al penal. Tony interrumpió al COS para agregar. Luego vendrá el tema de conectar el túnel con la celda de Ociel. Es ahí donde queremos que tú intervengas. Permanecí en silencio para que el hermano del M completara la idea. Es de ley que tendremos que manipular las cosas dentro del penal. Ya sabes, comprar custodios y otra raza. Una vez que el túnel se aproxime, necesitaremos que mi hermano se ubique en la coordenada adecuada. ¿Entiendes? Asentí de nuevo, pero sin abrir la boca. Solo sabía que, sin mi cooperación, la vida del marino terminaría de manera trágica. ¿Entiendes?, volvió a preguntar Tony. Claro como el agua, dije en tono neutro. ¿Estás o no estás?, demandó el COS. ¿Han hablado con el Alaska?, quise saber.
Los dos asintieron y Tony agregó: todos los días. ¿Han hablado de mí? Fue Jorge Costilla quien atendió mi pregunta. Está encabronado por el dinero que te clavaste. ¿Y ustedes qué piensan? Que te necesitamos en este jale, puto mellado. Nadie más entre los Zetas quiere jugársela por el M, y nosotros no podemos solos. Aproveché la oportunidad para hacerme el indispensable. Si ustedes pueden arreglar que Alaska deje de patearme los huevos, con gusto le entro. Pero no cuento con los medios para financiar el operativo, agregué. Tenemos entonces un acuerdo, intervino Tony y estrechamos las manos. La jugada funcionó. Como a las 11 de la mañana del día siguiente, José Ricardo volvió a comunicarse conmigo. Un vecino había encontrado a mi papá de regreso en su casa. Sin embargo, me jodió saber que por mi culpa le habían quebrado las patas. Lo hallaron con una fractura expuesta arriba del tobillo derecho y también tenía la rodilla hecha pomada. Según el médico, el marino no volvería a caminar sin ayuda. A pesar de esa noticia, decidí permanecer en la frontera. Quería que los mandos de la empresa recibieran la señal de que cumpliría con mis compromisos. Visité a mi raza de Reynosa porque tenía más de un año sin pararme en la ciudad, y aunque todos los meses recibía rentas, esa ausencia prolongada también se volvió un dolor de muela. Yolanda me contó que el hijo de la chingada del Homer trataba de colarse dentro de mi territorio. Como no pudo hacerse con la Plaza de Juárez, y en Monterrey las cosas andaban difíciles, ese cabrón que decía ser mi amigo se puso a husmear las nalgas ajenas. Adiós a los tiempos en que los Zetas pertenecíamos a la misma familia. 20. Falacia. Noviembre 2015. Entre los integrantes de su entorno familiar, el marino llamó más mi atención. De ser verdad que el Z9 es hijo del lugarteniente de Alfredo Ríos Galeana, el famoso asaltabancos de finales del siglo pasado, la coincidencia no podía quedar fuera de la investigación, pero ese dato se había convertido en uno de los más difíciles de probar. De acuerdo con el expediente judicial, el padre de Galdino se llamaba Gilberto Vallejos Hernández. Si hacía caso al testimonio de Brígido Guzmán, aquel hombre al que apodaban el Lobo, el verdadero nombre del marino era José Luis Marino Hernández, un delincuente que habría muerto en septiembre de 1992 en un enfrentamiento con la policía, cuando el interno de Chiconauta tendría unos 19 años. A estas dos identidades se sumaba la de Bernabé Cortés Mendoza, que es como la prensa de la época llamó al marino, y también la de Emeterio Mellado de antes, quien según el acta de nacimiento vivió en el municipio de Tampico el Alto, en la calle Llano Grande, la misma dirección donde coincidentemente residieron, según Galdino, la hermana de su padre y su tío el sargento, que le ayudó para entrar al ejército. Con tantos nombres, del padre y también del hijo, tuve la sensación de estar entrevistando a una manada y no a un individuo, o a una masa social incapaz de diferenciar a sus integrantes. Era como si el relato de Galdino no fuese realmente suyo, sino el de una multitud. Deje fuera a mi familia de esta conversación, repitió. ¿Cómo puedo confiar si no conozco la verdadera identidad de tu padre?, cuestioné. Es su reportaje, puede llamarlo así, el marino y asunto resuelto. Si ese es el alias de tu padre, entonces... Galdino, ¿Galdino es tu sobrenombre? Lancé mi anzuelo recordando que según su propia narración, varios de los Zetas fundadores cambiaron de nombre cuando fueron enviados a Fuerte Hood.
Le toca a usted sacar sus propias conclusiones, respondió sin engancharse. El acta de nacimiento dice que tu padre se llama Emeterio Mellado de antes. Tengo un acta de nacimiento para cada nombre. Eso era falso. En el registro civil solo aparecía el acta de Galdino Mellado Cruz. ¿Qué diría el juez Roldán sobre esto? Lo provoqué. Que me llamo Juan Luis Vallejos de la Sancha, y no será usted quien se atreva a desmentirlo, ¿correcto? Negué con la cabeza y debí aceptar que la investigación se había atascado con respecto al marino. Desde muy niño Galdino aprendió a proteger al padre. ¿Qué podía hacer yo para cambiar esa actitud? Pedí entonces que me permitiera entrevistar a su mamá, Carolina de la Sancha, y a Rosaura, la pareja sentimental que tenía cuando ingresó a Chiconautla. La investigación había llegado a un punto donde estaba yo obligado a quebrar la regla de no buscar a sus familiares, impuesta cuando comencé a visitarlo. Mi madre no va a querer, dijo muy convencido. Déjame intentarlo. Ya lo he hablado antes con ella y dijo que de ninguna manera. ¿Por qué? Cree que si salimos en televisión voy a joderle la vida otra vez. No vas a salir en televisión, precisé. ¿Cómo? Interrogó decepcionado. Porque el reportaje es para un periódico. Ya, pero con todo lo que le conté, seguro que van a levantarlo los noticieros. Eso sí puede suceder. Pues la ñora no quiere. Si me autorizas la busco y trato de convencerla. Allá usted. Por mí no hay objeción, pero ella es la persona más dura de cabeza que yo conozco. ¿Entonces no hay problema de tu parte? Interrogué, satisfecho porque había logrado poner los dedos sobre el quicio de una puerta que antes estaba cerrada. No hay tos si ella dice que sí. Contaba con las coordenadas de la señora Carolina, porque Galdino dejó escrito su teléfono en la libreta que abandonó durante alguna de mis visitas. ¿Y con Rosaura? ¿Crees que puede hablar con Rosaura? ¿Qué pasó, mi señor? ¿En qué habíamos quedado? Hay algunas dudas, lagunas que no logro disipar, y la gente cercana a ti puede ayudar a resolverlas. Crecer las fuentes testimoniales se hizo imperativo después de que intenté, sin éxito, corroborar el relato que Galdino hizo sobre el asesinato del tal Fernando Zabaleta. La primera inconsistencia con este asunto sucedió cuando visité el penacho de Moctezuma y descubrí que ese establecimiento, desde su fundación, 50 años antes, tenía una sola planta. Por tanto, la descripción que hizo del lugar no concordaba con la realidad. No había un segundo piso ni un salón de fiestas, tampoco una escalera por donde Galdino hubiera conducido a sus sicarios en formación de gusano. Además, los dependientes viejos que logré entrevistar negaron que ahí hubiera ocurrido un episodio como el relatado. Nadie nunca murió asesinado en ese restaurante por un grupo vestido con ropa de comando. En el archivo hemerográfico tampoco hallé a un político mexicano que respondiera al nombre de Fernando Zabaleta. Y lo más importante de todo, no encontré una sola nota que hiciera referencia a la detención del Z9. En la fecha señalada, la detención del Z9 en la fecha señalada. En los registros del reclusorio norte fue igualmente imposible localizar el ingreso de un preso que respondiera al nombre de Galdino Mellado Cruz o de cualquiera de sus alias.
No podía comprender por qué, si el interno de Chiconautla sabía que todo cuanto se me había contado, de todo cuanto me había contado, era objeto. No podía comprender por qué, si el interno de Chiconautla sabía que todo cuanto me había contado era objeto de comprobación, se atrevió a fabricar una mentira tan fácil de descubrir como la del supuesto operativo en el penacho de Moctezuma. Yo he sido de una sola pieza. He sido ley y me ofende que me considere una falacia. Allá usted, mi señor, si no es conveniente todo lo que le he dicho. Galdino, nada hay que confirme esa historia. La gente del lugar niega que haya sido asesinado alguien en su local. No hay una sola nota del periódico sobre el tema, y el señor Fernando Zabaleta jamás existió. El interno de Chiconautla escupió al suelo antes de continuar con su defensa. Puede ser que haya mezclado un poco los nombres y los lugares, perdone. Con la heroína, la memoria se me descompuso, pero lo demás sucedió tal como se lo conté. Revise bien los diarios, allí aparezco rodeado por chingos de armas. Ya lo hice. Nada principal es falso, insistió. ¿Qué pruebas tienes? Hice una pausa para hacerlo sentir incómodo. El dinero, dijo. ¿Cuál dinero? Todavía conservo el dinero que me pagaron por bajar a ese cabrón. Suspiré agotado. ¿Qué más de todo lo que me has contado podría ser producto de las confusiones que te dejó la heroína? Lo que yo diga no importa, por eso necesito que sea usted quien cuente la verdad. Nadie le creería a una hormiga que haya salido de este penal. Pero con usted las cosas pueden ser distintas. Ahora fui yo el sorprendido. ¿Por qué publicaría historias que no puedo comprobar? Usted ya confirmó mayormente lo que le he contado, pero hay huecos. Si comparto con usted parte del dinero, ¿lo haría? ¿Estás loco? Si me hace el favor, estoy dispuesto a pagarle. ¿Qué le parecería un 20% del botín de guerra que tengo guardado? ¿Por qué supones que aceptaría ser tu cómplice? ¿No lo ha sido de alguna manera todos estos meses? Cuestionó, y un aguijón se clavó en la yugular. Sigues confundido. Jamás he sido ni seré tu cómplice. Perdone si lo estoy ofendiendo, mi señor. ¿Te puedo pedir algo? Corté. Lo que usted diga, mi señor. ¿Podrías dejar de llamarme mi señor? Galdino se justificó. Es una manera de hablar. Me parece que es más que eso. Tengo visto que cada vez que dices mi señor, es que quieres o necesitas algo. Yo no necesito nada, reviró con arrogancia. Está bien que no necesites nada, ironicé. No me está comprendiendo. Dentro de muy poco voy a necesitar nada de usted, ni de la compañía, ni de nadie. Cuando recupere mi dinero, volveré a ser importante. Esos millones que tengo escondidos impedirán que sea una hormiga otra vez. Lo único que quiero es tener el mismo volumen en la voz que usted, ¿comprende? Quiero que a mí también me digan mi señor. Era evidente que mi relación con Galdino se estaba deteriorando, pero no estaba dispuesto a tirar a la basura los 9 meses de visitas a la cárcel y el resto de la investigación dedicada al Z9.
Una manera de resolver las dudas que volvían a crecer sobre la veracidad de sus historias y también sobre su identidad sería acudir al testimonio de sus allegados, por lo que insistí que mediara para reunirme con Rosaura, su expareja. El argumento de la duda sobre los eventos del penacho de Moctezuma ayudó para convencerlo. Estiró el cuello como solía hacerlo y finalmente accedió. Dijo que iba a consultar con esa mujer y que si ella aceptaba, podría visitarla antes de que llegara la noche de nuestra última entrevista. Pero a cambio, se atrevió a pedirme otra vez dinero. Me tomó por sorpresa. El préstamo se relaciona con los $2 millones que escondí cuando fue el operativo del penacho de Moctezuma. ¿No habíamos quedado en que esa historia es falsa? Deje primero le explico. Aún tengo ese recurso. Antes de que el Alaska me enviara a Chiapas, lo metí dentro de una pipa de gasolina. La bronca fue cuando regresé a buscarlo. La policía encerró ese vehículo porque creyó que era robado. Y desde entonces está en un predio del gobierno. Nadie lo ha reclamado porque yo conservo los papeles. Pero seguro podría sacarlos sin pedos si contara con algo de pasta en efectivo. Ya sabe, para que los agentes den el servicio. Me pregunto si usted querría auxiliarme. Había por fin surgido un motivo verosímil para fabricar la historia del asesinato del Zabaleta. Dinero. Decidí seguir su juego con tal de ver hasta dónde era capaz de llegar con ese otro asunto. ¿Y por qué te ayudaría? Cuestioné. Si consigo recuperar ese vehículo, compraré mi libertad y luego podré comenzar de cero. Pagaré a la compañía para que me dejen en paz y después intentaré una vida honesta. Además, si me lo permite mi señor, ese clavo es tan cuantioso que yo le devolvería el préstamo con intereses. Deja ver si comprendí bien. ¿Quieres que te ayude a recuperar una pipa de gasolina encerrada en el corralón, porque ahí guardas el dinero que le robaste a los Zetas? Exacto, se entusiasmó Vallejos. Esto es increíble. Reaccioné haciéndome el ofendido. Chale, mi señor. ¿Por qué se enoja? Ayúdeme a sacar el clavo que escondí en ese vehículo y jamás necesitaré pedir otro favor a usted o a cualquiera. Ya viene el Pifas a decirnos que la entrevista terminó, anuncié. Dígame siquiera que lo pensará, insistió. ¿Qué? El préstamo que le estoy pidiendo, lo que necesito. Para recuperar mi botín de guerra. No tengo dinero, anuncié, pero Galdino no se dio por vencido. Es más fácil que usted consiga. Salí a toda prisa de Chiconautla y apenas subí a mi vehículo volví a llamar a la oficina del juez Roldán. Respondió la misma señorita de la vez pasada, con la misma voz desprovista de emoción. Me identifiqué y dije que me dije que buscaba reprogramar la cita con su jefe. Ella respondió que ese día era el último de labores en el año. Si para enero yo estaba todavía interesado en ver al juez, debía entonces volver a llamar. Di las gracias y prometí que me comunicaría en la fecha indicada. La familia michoacana, diciembre 2006. Narra que tiempo atrás las plazas de Michoacán tomaron valor porque la compañía se asoció con gente local. Ociel Cárdenas todavía estaba al mando cuando llegaron a controlar alrededor de 30 municipios. Omar Lor Méndez y Efraín Torres fueron los zetas responsables de organizar a la gente.
El problema vino porque en vez de reclutar militares o de pérdida policías, el EFRA se puso a contratar campesinos jodidos.